orden que se mantiene. Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo, pero no es suficiente. Aunque intento, no entiendo al resto de la gente. ¿Qué más? De la facultad nuestra, también por habernos visitado. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, no, se miran todos, ¿no? Después, yo diría, vamos afuera. Sí. Hola, buenas tardes. Simplemente abrir esta charla, conferencia, agradecer a la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Neuquén. Saben que Rita está en la zona, ayer anoche cerró la Feria del Libro en Neuquén y ese es el motivo por el cual la tenemos acá en la zona. Así que en principio agradecer a la Municipalidad que hizo posible que la tengamos hoy a Rita acá. Agradecer profundamente a Rita la generosidad por haber invitado nuestra invitación. A la familia de Rita, algunos los tenemos por acá porque son los que también se dieron horas de su disfrute personal y familiar para que nosotros podamos estar con ella. Dejo ahora entonces que disfruten a Rita, que está con dos estudiantes del grupo que organizó esta charla. Hola. Primero que nada, muchas gracias a todos y todas por estar acá. Para quien no conoce a Rita, Rita es antropóloga, intelectual, activista feminista, es actualmente profesora emérita de la Universidad de Brasilia, profesora titular de cátedra de Rita Segato de Pensamiento Incómodo de Universidad Nacional de San Martín, profesora titular de la cátedra Aníbal Quijano del Museo Reina Sofía de Madrid, profesora latinoamericana y caribeña de Ciencias Sociales, Claxo, el premio. Doctora... doctora honoris causa otorgada por la Universidad Autónoma de Entre Ríos, honoris causa en la Universidad de Salta, profesora honoraria de la Universidad Provincial de Córdoba, ciudadana ilustre de Uriburu, La Pampa, pueblo natal de su madre, el Elsa Teodolinda Josefa Frigerio, visitante ilustre de la ciudad de Montevideo y tiene la medalla de plata de la Orden de San Ignacio de Loyola. Cuando pensamos en traer a Rita Segato fue básicamente porque como estudiantes universitarios sentíamos la necesidad de tener este tipo de discusiones que tienen que ver con el movimiento feminista, porque entendemos que hay una diversidad de feminismos, pero como movimiento estudiantil creemos firmemente en un feminismo no punitivista, creemos en que nuestros compañeros que codo a codo están con nosotras luchando por una sociedad más justa, digamos, tienen que ser parte de este proceso de construcción junto con nosotras, y porque básicamente creemos en crear nuevos vínculos que puedan generar comunidad. Y la que hace esta síntesis, digamos, la que nos brinda herramienta constantemente, que no nos deja caer en cliché o en un pensamiento estanco, es Rita Segato. Así que muchas gracias. Ok. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y todes y todo lo demás. Muy agradecida por la acogida, por que me hayan recibido de esta forma. Muy feliz especialmente porque la verdad es que acepté venir a Neuquén y a Roca porque mi familia está por acá. O sea, lo que me queda
de familia de sangre está en esta región. O sea, mi mamá está enterrada en Chimpay y es el lugar a donde mis vínculos están. Y como digo siempre, tenemos que dar importancia a los vínculos, ¿no? Como suelo decir, en el mundo hay en este momento 2 proyectos en curso. Uno es el proyecto histórico de las cosas y el otro es el proyecto histórico de los vínculos. Y convivimos con un pie en cada uno. Tenemos un pie en las cosas, un celular nuevo, una ropa nueva, una zapatilla nueva, un viaje y un otro pie en los vínculos. Pero hay un momento en la vida en que es muy importante, la decisión se impone. O sea, o invertimos en las cosas o invertimos en los vínculos. Hay que tenerlo muy presente porque la mayor parte del tiempo vivimos tranquilamente entre los 2 proyectos. Solo que es muy peligroso porque el proyecto histórico de las cosas produce individuos solos, produce un mundo individualista, consumista, y que al final a esos individuos los transforma en cosas también. O sea, hace ese efecto al que le llamo la cosificación de la vida, que es uno de los mayores peligros de la humanidad en este momento. Y el otro camino, el proyecto histórico, donde el gozo, la felicidad está en la vida vincular, produce comunidad, produce tejido comunitario, ayuda mutua, reciprocidad. O sea, ahí reencontramos algo que el proceso de la conquista y de la colonización destruyó, que es la vida comunal. Y que no, inclusive la formación que tenemos, que damos, yo soy profesora, he sido 32 años profesora de la Universidad de Brasilia, no hemos sabido informar a nuestros estudiantes sobre los valores que tiene, o todavía donde existe, en fragmentos, en jirones, o que tenía la forma de vida de los pueblos cuando la conquista, el proceso de la conquista y la colonización los encuentra y destruye el tejido comunal, destruye los saberes, los valores y la forma de protección y ayuda mutua que regían el mundo precolonial. O sea, mi perspectiva teórica, y además que lo estamos recuperando en muchos espacios de nuestra América, hay una activa recuperación de ese sustrato que no se apagó completamente, que está ahí en muchos lugares, y que es lo que en realidad es lo que nos ayuda a vivir, lo que protegerá la vida en un momento apocalíptico como el momento del cual nos estamos aproximando por muchas razones, ¿no? Suelo decir que el mundo de hoy, hablar de desigualdad es poco. El vocabulario que usábamos en los años 60 y 70 al hablar de un mundo desigual se queda corto. Estamos viviendo en un mundo de dueños. O sea, los perritos vienen cuando les gusta la voz del... Sí, tengo mucha experiencia con eso. Una señal de aprobación. Vamos bien. Entonces, tengo inclusive en el más importante auditorio de la Universidad Nacional de Córdoba, en el pabellón argentino, que es una universidad tan, ¿no? Tan pretenciosa, ¿no? Hablé y vinieron varios perros y se sentaron en las butacas, en la platea. Vamos bien. Bueno, entonces hablo de este mundo que es un mundo de dueños, hoy, un mundo que ya no es de desigualdad, es de dueñidad, ¿no? Porciones cada vez más extensas del planeta han quedado en pocas manos. La concentración es inmensa y no se trata solo de el problema de la concentración, no del ritmo del proceso de concentración, lo que hace que en este momento son pocos los dueños de fortunas iguales, de una fortuna igual a la riqueza de la mitad de la población del mundo. Si ustedes son curiosos sobre esto, abren la página de Oxfam, donde esa ONG hace una vez por año, a partir de varias investigaciones en paraísos fiscales, en lugares donde los ricos ponen su dinero, va
va tomando algunas medidas, como por ejemplo esta: ¿cuántas personas son dueñas de una riqueza igual a la mitad de la población del mundo? Y lo que es alucinante es ver el ritmo de ese embudo, el ritmo con que cada vez menos personas, cuando comenzaron en 2010, eran 288 personas dueñas de una riqueza igual a la mitad de la población del mundo. Y hoy son alrededor de 20. ¿Se dan cuenta? En 9 años. O sea, eso es ese mundo en que vivimos. Entonces, ese mundo es un mundo que cosifica la vida, que su estrategia principal es lo que llamé en algunos textos y sobre todo en entrevistas de la pedagogía de la crueldad. No sé si vieron esa idea. Y que la gente interpreta mal, o sea, usa la palabra sin entender bien qué quise decir. Lo que quiero decir con esa idea, una pedagogía de la crueldad, es todo aquello que nos habitúa a ver la vida como cosa, que nos coloca totalmente dentro del proyecto histórico de los vínculos, de las cosas. La meta de felicidad es la meta de las cosas, o sea, de la obtención de las cosas. Y para eso necesitamos tener una visión completamente instrumental y cosificadora de la vida. Esta región, ¿no? La región petrolera es un ejemplo, ¿no? Vaca Muerta es naturalmente un ejemplo. La vida como cosa. Lo que importa es qué podemos extraer, ¿no?, de lo que era vida, mediante su tratamiento como cosa rompible, destruible, como un paisaje que no importa. El paisaje es vivo. El paisaje es un libro de historia. Cuando rompemos un paisaje, estamos destruyendo nuestra memoria y por lo tanto estamos destruyendo nuestra historia como pueblos. O sea, lo que nos hace ser un pueblo y no una cosa utilizable, una mano de obra utilizable para la extracción de bienes de la naturaleza. Y el problema que yo veo es que hemos naturalizado totalmente ese proyecto. O sea, que es legítimo para la riqueza, para el enriquecimiento constante, supuestamente de nuestro país, pero si vamos un día a Potosí nos vamos a dar cuenta que no es así. O sea, Potosí debería ser una visita obligada a todos los jóvenes, porque en Potosí fue por varias décadas en la historia la ciudad más rica del mundo, y hoy es un rancherío, y hoy no quedó absolutamente nada de esa riqueza, pero nada. Entonces, cuidado con pensar que la retirada de la transformación del mundo en cosa y la retirada de la cosa de la localidad y del paisaje, que eso va a traer alguna vez, ¿no?, de vuelta, o va a devolver lo que retiró. Absolutamente no, porque en esa visión la expropiación es la meta. O sea, la rapiña es la meta. Y eso se ve claramente en el destino de Potosí. O sea, ¿seremos todos Potosí en el futuro? O sea, lugares que fueron extremadamente ricos y donde la vida se daba de una forma festiva y de repente no quedó nada, ¿no? Eso es necesario pensarlo y no hay necesidad de que sea así. O sea, yo creo en la historia en un camino anfibio, ¿no? Un poco de eso, pero lo que pasa es que entregamos la totalidad a ese proyecto. Y hay que protegerte de ese proyecto porque es sobre todo cortoplacista. La característica del proyecto que transforma el planeta en cosa, instrumentaliza los paisajes y los transforma en cosa, los destruye para extraer las cosas, esa mentalidad es una mentalidad de corto plazo, ¿no? Riqueza hoy, miseria mañana. Miseria mañana. Entonces esa mentalidad de corto plazo ha arruinado nuestro continente. Yo veía en esta región que amo, que quiero, ese peligro está aquí, pero fuertemente presente ese peligro. ¿Cómo tratarlo? De una manera madura. No digo la negación absoluta, porque la posibilidad de la vida hoy es anfibia, un poco por ahí, pero un poco en el arraigo local, la protección del paisaje y de todo aquello que nos arraiga, ¿no? Todo aquello que nos dice quiénes somos. El paisaje que habitamos es lo que nos dice quiénes somos, porque nos da el sentido de la continuidad como pueblos.
de la raíz como pueblo. Un pueblo no es como muchas veces se piensa, y es un pequeño daño que la antropología ha hecho, pasar a la sociedad una noción de cultura que es peligrosa, que es patrimonialista. Un pueblo no es un catálogo de costumbres, no es un archivo de costumbres. Un pueblo no es aquello que repite siempre lo mismo, eso es falso. Ningún pueblo en la historia, ni el pueblo más pequeño, ni la aldea más pequeña ha repetido su vida todo el tiempo. Un pueblo es aquel sujeto colectivo que se ve viniendo de una historia en común y transitando hacia una historia en común, a pesar de conflictos internos, de divergencias al interior, en debates a veces sangrientos inclusive, pero que se ve como siendo parte de un mismo colectivo y sobre todo que tiene como referencia un paisaje vivo, un paisaje como vida, o sea, un paisaje que habla. El paisaje es un libro de historia. Si lo destruimos, nos quedamos sin referencia. Entonces es una cosa que me parecía que era interesante decirla aquí, y podemos abrirla después a una conversación. Porque, ahora que lo pienso, tengo que explicarles que yo soy totalmente contraria a guetificar la cuestión de género, los temas de las mujeres, ¿no? Soy absolutamente militante en el sentido de decir que el discutir el tema de la mujer, los problemas, los temas, las cuestiones del feminismo, y separarlas de un contexto político, un contexto económico, de una reflexión sobre un ámbito mayor, es un error. O sea, los problemas de las mujeres están bien dentro de esta historia de las que les estoy hablando, en el sentido de que uno de los reflejos de la crueldad con el paisaje, uno de los reflejos de la pedagogía de la crueldad, es lo que nos pasa a nosotras, lo que le pasa al cuerpo de las mujeres. Porque en el feminicidio, en la violación colectiva, en la instrumentalización del cuerpo de las mujeres, en los prostíbulos que abundan por aquí alrededor de los pozos petroleros. ¿Por qué? ¿Por qué los prostíbulos abundan alrededor de los pozos petroleros? Lo he pensado mucho, ¿no? Porque el prostíbulo es la escuela de la pedagogía, una de las escuelas por excelencia donde se aplica la pedagogía de la crueldad, donde los hombres aprenden a ver a la persona como una cosa. Es un endoctrinamiento. ¿Una endoctrinación se dice en español? Porque un adoctrinamiento, o sea, un condicionamiento para que ese sujeto, a veces joven, que llega a un pozo petrolero a trabajar y va a quedar aislado durante días ahí, aprenda a ver una persona como una cosa. Eso es fundamental y funcional para la fase histórica del capital por la cual estamos atravesando, a la cual le llamo la fase apocalíptica del capital. La cosificación de la vida, una de sus escuelas, es el burdel, es el prostíbulo. Entonces, el problema no es el sexo, el problema es la persona cosa, que sirve para algo. La persona como bien utilitario que puede ser devastado, utilizado y tirado a la basura. Eso es la cosificación de la vida, y ahí es una de las grandes escuelas de la pedagogía de la crueldad. Es ese espacio donde el cuerpo de las mujeres se expone a ese servicio, a esa venta del cuerpo. Entonces hay una gran afinidad entre esta época hay una gran afinidad entre esta época cosificadora, rapiñadora hasta las últimas energías de la tierra, y el tratamiento que le damos, la forma en que el inconsciente colectivo ve al cuerpo de la mujer. La mujer es como una alegoría de ese proceso. Su destino, la crueldad, la rapiña sobre su cuerpo, es un termómetro, es un síntoma de lo que está pasando a la sensibilidad de las personas hoy. Y es de ahí que lo he sacado. O sea, por dónde llegué a esa comprensión es a partir de analizar en diversos escenarios de nuestro continente el destino de las mujeres. Por ejemplo, en México, en la frontera norte, en Ciudad Juárez, luego en el Triángulo
en el Triángulo Norte de América Central, o sea, en algunos espacios, en algunos países donde la escena bélica se expande, lo que pasa en Guatemala con la guerra genocida de los años 80, en Colombia, o sea, la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres se puede entender que crece, a pesar de todas las leyes, a pesar de todas las políticas públicas, de todas las medidas del Estado, a pesar de todas las victorias que hemos tenido, que ha tenido el movimiento feminista dentro del campo estatal, porque no han sido pocas las victorias en el mundo de la letra, o sea, en el mundo del Estado, pero que no han impactado, no han realmente tenido un resultado en la protección de la vida de las mujeres. ¿Por qué? Porque ese ataque al cuerpo de las mujeres es un síntoma de una época, y ese síntoma de una época es un síntoma de un contexto de esto que les estoy hablando, del adueñamiento, ¿no? Del poder discrecional sobre la vida de ciertos sectores asociados al mundo de los dueños, y eso es lo que estamos observando, la consecuencia en el cuerpo de las mujeres, el resultado en el cuerpo de las mujeres como un síntoma de ese mundo de dueños, de ese mundo adueñados. ¿Me siguen? Que hablar así a espacio abierto no es tan fácil, ¿no? Estoy tan habituada, me distraigo mucho. Entonces, ese capital de dueños, o sea, en un mundo donde, como hablo, hay una primera realidad, ¿no? Es la realidad de las fortunas declaradas, que pagan impuestos, que ponen su dinero en los bancos, que tienen una escritura de propiedad sobre las casas, sobre las fábricas. Hoy en día hay una segunda realidad, ¿no? Que es una realidad donde opera un control paraestatal de la vida. Si no, después quieren que te explique mejor, lo explicaré, pero creo que se puede entender. Yo les llamo eso una segunda realidad, donde operan dineros no declarados, donde hay una paraeconomía, o sea, donde hay propiedades no declaradas, propiedades invertidas o colocadas, dineros invertidos, colocados en los paraísos fiscales, o sea, que no están, son dineros en sombra, lo que se llama el dark money. Ese dinero en sombra produce lo que llama una paralegalidad, o sea, un conjunto de normas que rigen la vida de sectores cada vez más amplios de nuestros países. Acá también, ignoro en esta región del mundo, pero uno lo puede ver en ciudades como Rosario, como Córdoba, como el mundo bonaerense, en Buenos Aires, o sea, donde hay un control mafioso de la vida, en sectores que son cada vez más amplios, ¿no? Entonces les llamo esto de una paralegalidad, un paraestado, o sea, un control paraestatal de la vida con una paraeconomía. Y eso crece. Y eso es lo que tiene como síntoma, ¿no? Una violencia discrecional, una violencia muy grande sobre el cuerpo de las mujeres. El mundo de los dueños, un mundo marcado por la dueñidad, se expresa con violencia extrema sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Por qué, no? Bueno, ahí hay diversas razones. Primera, dependiendo de la región de América Latina, en algunos lugares, como por ejemplo en El Salvador o mismo en México, la guerra entre hombres, entre pandillas, entre grupos mafiosos, se da en el cuerpo de las mujeres. O sea, la mujer muere ahí como un campo de batalla. O sea, es también una forma de enviar un mensaje de arbitrio. O sea, ¿cuál es la característica de los dueños de espacios, de los dueños territoriales en esos países donde todavía la vida no se parece tanto a nuestro país, pero tenemos que estar alertados de que eso sucede en una parte de América Latina? Entonces, en esa capacidad de muerte impune, o sea, en esa impunidad que se exhibe en el tratamiento sobre el cuerpo de las mujeres, que no es el enemigo bélico, o sea, la mujer no es el soldadito de la banda enemiga, no es el soldadito de la pandilla enemiga, simplemente su muerte es una exhibición de impunidad. ¿Y qué es una exhibición de impunidad? Es una exhibición de dueñidad. Muy poco en algunos espacios, en algunos momentos, eso aparece en nuestro país también.
¿no? Que es un mensaje al mundo, un mensaje a la sociedad como un todo, ¿no? Lo hago porque puedo. Pero eso va afectando lentamente la vida de los hombres que no están necesariamente dentro de este esquema de comunicación. O sea, y eso lo vemos, creo yo, mi interpretación de lo que está pasando en Argentina. Lo que pasa es que un adueñamiento progresivo del mundo, de la economía del mundo y de la economía de cada país y de cada región, también sobre los hombres es sentida como un proceso de emasculación. O sea, son muy pocos los dueños. En un mundo marcado por este proceso progresivo de adueñamiento por pocos, lo que pasa con la masculinidad es que se ve afectada. O sea, los hombres son muy pocos los dueños. La mayor parte de los hombres sufren lo que se llama, es una palabra técnica, una emasculación, o sea, una imposibilidad de potencia. O sea, hoy muchísimos hombres no pueden cumplir con el papel de potencia, por ejemplo, de proveedor, de protector, de dueño de su familia. No, eso ha llegado a un límite. Y el patrón, el dueño, o sea, aquel que tiene la mayor fortuna, o sea, todo este sistema que es jerárquico al interior de la masculinidad hace que para muchos hombres lo único que les resta para su papel de sujeto potente frente al mundo es la violencia. La violencia es lo único que queda, ¿no?, para mostrar la capacidad potente de la posición masculina. Yo creo que eso está por detrás de este brote de violencia que estamos viviendo en Argentina y en otros países. Es una consecuencia de la emasculación, de la disminución, de la falta de posibilidad de adueñamiento por parte de las mayorías, o sea, la mayoría de los hombres. Y ese proceso de adueñamiento es violentogénico por excelencia. Además de que en nuestro continente son sociedades transicionales, ese proceso viene de mucho antes también. Estoy hablando de una forma desorganizada, pero pueden acompañarme, no sé qué es así. O sea, también las sociedades, nuestro continente es un continente de sociedades transicionales. Las sociedades transicionales son violentas, violentísimas. ¿Por qué? Pues son sociedades en permanente tránsito al acriollamiento, donde empieza un proceso de descomunalización, o sea, de ruptura, como dije antes, del medio comunal, indígena, precolonial, se rompe, aparece el mundo campesino indígena, o sea, sectores donde todavía hay fragmentos de tejido comunitario, pero donde empieza una transición lenta desde el mundo campesino, comunal, campesino indígena, en dirección a una ciudadanía que jamás se realiza, que jamás se alcanza. Es un punto de llegada jamás alcanzado por el problema de fundación que nuestras repúblicas tienen. Entonces, en ese camino, que le llamo un camino transicional, la posición masculina es una posición a la que le llamo posición bisagra, o sea, ante el mundo del blanco, porque esa es la manera en que lo llamo y creo que es la manera correcta. ¿Qué es el mundo del blanco? El mundo de la ciudad, el frente estatal siempre colonial, ese mundo de las instituciones o de una ciudadanía inalcanzable, que no existe en ningún lugar, en nuestros países, en nuestro continente y en Argentina, muy especialmente en mi país tampoco. Nunca había un problema realmente resuelto efectivamente por la ley. O sea, la ley es un poco ficcional, la institucionalidad es ficcional. Entonces, en ese camino, el sujeto masculino, de una manera parecida a lo que estoy diciendo ahora sobre el mundo de los dueños, y un caso extremo es el mundo de los dueños, que es el del presente, en ese tránsito hacia el criollaje, hacia el acriollamiento, hacia la urbanización y hacia la vida ciudadana, el sujeto hombre tiene esa posición bisagra, que quiere decir que tiene una patita de un lado y otra patita del otro, la bisagra en la puerta. Cuando mira hacia el mundo del blanco, hacia el frente estatal colonial, se emascula, o sea, queda reducido en su potencia, queda inferiorizado. El hombre mestizo, el hombre en ese proceso de acriollamiento. Cuando mira hacia los suyos, la forma de restaurar su masculinidad, la forma de
rehacerse hombre es con la violencia sobre su mujer, sobre sus hijos, en su propio medio. Entonces eso, por lo menos en el mundo que observé de cerca, en Brasil, en la salida del mundo indígena y el tránsito hacia la ciudad y hacia el mundo del blanco, como decía, esa posición de emasculación frente al que sabe más sobre la vida de los negocios, sobre la vida de las instituciones, sobre la vida del Estado, a esto que le llamamos el mundo del blanco, y que causa una disminución, un apequeñamiento en el hombre hacia ese mundo. Este hombre, en esa posición bisagra, se rehace en su masculinidad mediante la violencia. Entonces, es así que debemos ver la violencia en este continente donde la violencia de género es extrema, es máxima. Este continente, América Latina, es el continente más violento, ¿no?, en términos de género, en términos de feminicidio y ataques a la vida de la mujer. Porque tiene esa inseguridad, porque la masculinidad tiene esa inseguridad estructural. ¿Se entiende? Pueden contradecirme, no me enojo. Bueno, ese es un tema, comprenderlo en la historia. Sin comprender la historia colonial es imposible comprender nuestro continente. O sea, ¿por qué? Porque esa historia colonial nunca se encerró. O sea, porque es permanente. Por eso, en mi perspectiva, en mi abordaje, hablamos de la colonialidad permanente. No hablamos de colonización y tampoco de descolonizar. Hablamos de una colonialidad del poder, ¿no?, que fue la expresión de Aníbal Quijano, un gran pensador recién fallecido peruano, que es esa estructura colonial permanente donde en el centro de la estructura del mundo, en el centro de la expropiación de valor, en el centro de la desigualdad se encuentra la raza. Tema del cual en nuestro país no queremos hablar nunca. A mí me llaman siempre para hablar de la violencia contra las mujeres y nunca para hablar de otro tema sobre el cual he escrito la misma cantidad o más, que es el racismo. O sea, en la perspectiva de la colonialidad del poder, la raza está en el epicentro de la desigualdad del mundo y en el epicentro también de la desigualdad de nuestras sociedades, ¿no? Está en hora de prestar atención a este tema que nos duele a todos. A todos. ¿Por qué nos duele a todos? Por una razón muy simple, que la podemos saber o no saber. Porque cualquiera de nosotros, por más rubio que sea, cuando va a París, somos todos negros. Porque nuestro paisaje es un paisaje de negritud. Nuestro paisaje es un paisaje indígena, un paisaje colonial. Lo que se pega en la planta de nuestros pies es un paisaje no blanco. Entonces somos un paisaje tierra que anda, como decía Atahualpa Yupanqui. O nos vemos en el espejo y nunca sabremos quién somos. Eso es. Entonces, a partir de ahí, además el tema de las repúblicas mal fundadas, ¿no? Estoy haciendo una gran síntesis de una cantidad de cosas que están escritas en un montón de lugares, pero hablando porque alguien que tiene costumbre de hablar a la gente se vuelve medio telepático. Tengo que decir, está sintiendo lo que tiene que decir, ¿no? A veces es medio difícil. Es así. Bueno, ¿por qué digo que nuestras repúblicas están mal fundadas? Y lo digo no como una historiadora, porque es lo que no soy, sino porque el antropólogo ve las cosas de una forma más estructural, ¿no? Ve estabilidades en la vida, detecta qué es lo estable, ¿no?, en una escena, que es lo que observa, el contexto que está observando. Entonces, mi visión de las repúblicas nuestras, de la fundación de nuestras naciones, la nuestra muy especialmente, veo una estructura que es así. En la época de la guerra colonial, de la guerra independentista, hubo un sector, ¿no?, Belgrano, San Martín, Castelli, O'Higgins, Artigas, Juana Zurduy, Manuela Sáenz en Ecuador, que pusieron el cuerpo a la guerra, ¿no? Y algunos nombres olvidados. Le pusieron el cuerpo a la guerra. A ese sector, todos esos héroes que hoy vemos como los grandes héroes de la independencia, todos murieron, o asesinados, o exilados, o de hambre y enfermedad.
totalmente en el olvido más que no podemos imaginar hoy. La muerte de Belgrano no salió en los diarios. Era un nadie, se transformaron en un nadie durante aproximadamente 100 años, cuando entonces pasan a ser rescatados y pasa a escribirse su mitología. Y un sector criollo, ahí comienza a hablar, siento odio por el criollaje. Pero es un odio tan visceral y tan profundo, porque de repente fui comprendiendo, si me hubiera dicho yo a mí misma, si yo me hubiera encontrado con mí misma 30 años atrás, y dijera esto, me daría como un ataque. ¿Cómo dice esto? Porque todos nosotros fuimos amamantados por el mito del criollo, ¿no? Fundador de la República. El criollo es una mierda. Una mierda. Ese fundador secuestra la revolución y inventa nuestros estados, crea la arquitectura institucional que llamamos Estado solamente para un fin: traer la administración de los bienes coloniales de allá para acá, o sea, del otro lado del mar para este lado del mar, nada más, y continuar con una gestión colonial, pero en territorio. Entonces, yo llamo al sector de los olvidados, de los muertos de hambre, de los exilados o asesinados, le llamo el sector rupturista. Ahí hubo, en las guerras de la independencia, un sector francamente rupturista con la perspectiva colonial, con la organización colonial. Pero otro sector que fue continuista fundó nuestros estados, fundó nuestras repúblicas para desde acá seguir con el mismo trabajo de expropiación, ¿no? Y de tratamiento, de gestión de la vida, de las riquezas y de los pueblos con la misma exterioridad con que esa gestión se daba en el periodo colonial de la historia. Entonces, eso genera esta situación de colonialidad permanente y de estructura colonial de la gestión de los bienes, que es la realidad permanente de nuestras naciones y de nuestro país dentro de América Latina de una manera clarísima. Entonces creo que relatar esa estructura fue para mí, descubrir esa estructura de continuidad fue muy importante en mi pensamiento y en liberar, ¿no?, algunas de las cosas en que creía y he dejado de creer. El Estado nos traiciona todo el tiempo. O sea, no es que haya que abandonar el campo estatal, y eso lo digo para las mujeres hemos colocado todas fichas al trabajo en el campo estatal, muchísimas fichas, muchísima energía a pasar leyes, a políticas públicas, al trabajo dentro del campo del Estado, una gran fe al campo del Estado, sin un resultado equivalente, sin un resultado proporcional al esfuerzo que le entregamos. No es que hay que abandonar el campo estatal, pero la historia se transforma en la sociedad, en la vida, en el retejimiento de las comunidades, en la transformación de la vida que hay ahora, y sobre todo en el refuerzo y la regeneración de los vínculos y las formas de reciprocidad y ayuda mutua entre nosotros. O sea, mi apuesta es un camino anfibio, como estaba diciendo, dentro y fuera del Estado. El camino exclusivamente dentro del Estado no nos ha llevado a la protección que aspirábamos ni a los resultados que aspirábamos, ¿no? Y el derecho, que es el lenguaje del Estado, nos traiciona muchas veces, sino nos traiciona casi todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se cambia la vida, ¿no? Creo que eso es el momento del feminismo hoy. Yo creo que las mujeres en las calles en Argentina le dan a nuestro país primero un papel protagónico en el mundo. O sea, todos los países saben que las mujeres argentinas han inventado algo, han hecho algo que es absolutamente nuevo. Estamos, yo creo, sí, frente a la posibilidad de un cambio de era histórica, ¿no? Estamos quizás cerca de dar vuelta a la página de lo que he llamado en mi libro Las estructuras elementales de la violencia, la prehistoria patriarcal de la humanidad. Hay un cambio, es visible, es visible. Los otros días estaba viendo una película, un documental
justamente sobre la vida de Citarrosa, ¿no? Un maravilloso cantor uruguayo, compositor, poeta maravilloso, y es una hermosa película documental sobre su vida, preciosa y todo, pero en esa película se muestran algunas escenas del exilio latinoamericano en México, en España, y ahí uno ve que hay cosas que uno no podía darse cuenta porque la memoria no lo muestra por si era necesario ver esas filmación de escenas de exilados. La posición de la mujer ahí es una que ya no es más. La mujer militante de esa época, de los años 60, 70, mi época, mi tiempo, tenía una posición dentro de la insurgencia que hoy no podría nunca más existir. Hoy las mujeres estamos en otro lugar en la política. Es rarísimo, es visual. Yo misma estoy componiendo, buscando el vocabulario para hablar de esa transformación. Hoy las mujeres estamos, digamos así, en la proa de la política, al punto de causar una transformación de lo que importa, de hacia dónde va la historia. O sea, estamos en posición de poder reorientar la historia en otra dirección. Y eso se ha puesto ahí, se ha ido poniendo. O sea, las organizaciones de mujeres, la conciencia de las chicas, las más jóvenes, cuando uno escucha hablar, al principio cuando veía las marchas y veía a las chiquititas, las muchachitas, a veces escuelas primarias, no están haciendo unas fiestas, están jugando en la calle, pero cuando empiezo a escucharlas hablar, me doy cuenta de que hay una conciencia que ya está ahí. O sea, ya hay un cambio profundo de la visión de la vida, de la historia y de la política que lo hicieron las mujeres. Como al mismo tiempo percibo que hay una gran decadencia en la masculinidad hegemónica. O sea, las formas clásicas de la masculinidad están en una decadencia visible, basta mirar alrededor. Hay un vaciamiento de esa masculinidad criolla, clásica. Hay una decadencia, se ven los cuerpos, se ven las caras, se ven las conversaciones entre los hombres. Se vació, se vació. Y nosotros las mujeres tenemos una especie de ebullición histórica que además nuestros antagonistas de proyecto histórico, los dueños, muy rápidamente, en 10 años solamente, cuando nosotras llevamos estos últimos 70 años construyendo reflexión, conocimiento, llenando estantes de librerías con un gran pensamiento crítico feminista, la crítica feminista al derecho, la crítica feminista a la historiografía, la crítica feminista a la filosofía, la crítica feminista a las ciencias sociales. Es mucho pensamiento, es mucha sofisticación, a veces textos muy difíciles de leer, ¿no? Llenando los más grandes estantes de las librerías físicas y virtuales. Durante 70 años hemos caminado hasta acá y de repente, ¡pum!, algo pasó. Algo que pasó en toda la gente. No es una vanguardia la que lo hizo. Ese es otro tema interesantísimo. El movimiento feminista no tiene una vanguardia y no debe tener. Y no debe tener un único propósito y no debe tener una única meta. El movimiento feminista es extraordinariamente plural y esa pluralidad de deseos y de formas del deseo y de metas de felicidad es su fuerza, no su debilidad. Eso es muy importante porque de repente aparece un grupo que dice, no, pero esto está aquí. Quieren eliminar el error del otro grupo. Es un error. No hay vanguardias. Se acabó aquel principio, aquella estructura de la militancia que era característica de los años 60 y 70, del centralismo democrático, del verticalismo democrático. No, eso no es parte de la manera en que opera el movimiento feminista. Es suelto, es plural al interior. Y se fue haciendo, se colocó, llegó a una madurez, llegó a una eclosión, a una presencia en el espacio público que es estética, además de ética, ¿no? Que es política, además de festiva, es lúdica, es íntima. Si yo puedo a ella tocarla, darle un abrazo aquí mismo, eso es política. Lo que nos hicieron pensar durante mucho tiempo que no era política.
que eso no tiene que ver con la política, eso es la política, la construcción de los vínculos y de esa fiesta colectiva que va diciendo vamos en otra dirección, suelto. Ya ni siquiera hablar de utopía, la utopía la hemos entendido como un diseño de la buena sociedad futura, o sea, que ir hacia ahí. No, el movimiento es la propia política, el sentido de que estamos en movimiento y de que hemos cambiado y que hemos colocado nuestra sentimentalidad, nuestra afectividad dentro de la política. Le hemos visto su dimensión política. Es mucho, ¿no? Entonces, cuidado con esos intentos a veces, porque hay mujeres patriarcales. No basta tener un cuerpo de mujer para no ser patriarcal. ¿Por qué? Porque la cuestión del patriarcado es una cuestión hegemónica. O sea, todo ser humano que nace a la vida, se le ponen unos chips, es programado, ¿no? Se tiene unos implantes de chips para ver el mundo primero de una forma patriarcal, machista, misógina, y segundo de una forma racista. Tenemos el chip de la misoginia y del racismo, son dos implantes, pero ¿no? Muy buen puestos que forman nuestra mirada al mundo. Vamos a sospechar de quién. Vamos a sospechar de alguien que tiene un cuerpo de mujer y nosotras mujeres también. Algo estará queriendo, ¿no? Esa sospecha moral de la mujer es arcaica, es fundante, ¿no? La vulnerabilidad de la mujer a la tentación moral está en el Génesis, pero no solamente en el Génesis, está en una gran cantidad de historias de creación de una cantidad muy grande de sociedades en los 5 continentes, o sea, es planetaria. O sea, esta Eva que se come una manzana porque se rinde a la tentación, no es solo del Génesis, no es solo un mito de origen del occidente, del mundo judeo-cristiano. Esa misma estructura mítica está en muchísimas sociedades del mundo de otra forma. La mujer era dueña del rebaño, pero los masái en África, pero lo descuidaban, no lo cuidaban. Entonces los hombres tuvieron que venir y tomarle el rebaño. En otro lugar era dueña de la flauta, que era un instrumento musical importantísimo, pero la dejaba mezclada con la sangre menstrual, había que tomársela porque no sabía. Esa vulnerabilidad moral de la mujer es el propio relato de la fundación y legitimación del patriarcado, está en los mitos de orígenes de una gran cantidad de sociedades. Por eso siempre digo que el patriarcado no es una cultura, es un orden político que está narrado en lenguaje religioso y también está defendido en un orden moral, pero su esqueleto es un esqueleto político, es un orden político que se encuentra por detrás de una gran cantidad de discursos religiosos y morales. Es un orden político que luego va a ser narrado y legitimado por mitos, narraciones de las más diversas, como la de Eva. O sea, el mito de la subordinación necesaria de la mujer por su vulnerabilidad moral, por su inclinación a la inmoralidad. Entonces, esto es el patriarcado y lo que lo funda. Lo que estamos, no sé por qué empecé a hablar de esa parte ahí. ¿De dónde venía antes? ¿Viene de algo? Entonces es hegemónico. Todos somos creados, todos somos criados, todos somos implantados para ver el mundo con sospecha moral de las mujeres y, en segundo lugar, por la historia de la conquista y de la colonización, con sospecha moral de los no blancos, ¿no? Cuando uno entra en un espacio comercial, ¿no? Una persona no blanca va a ser un taxi, no le va a parar a veces a una persona muy oscura, preferir parar a la persona más blanca. En una joyería, entonces uno entra, o en un supermercado, el que cuida la puerta va a ir mirando con la vista a ver al más oscuro, sospechando de que algo va a hacer. Eso es muy, muy básico, muy fundacional. Son las dos formas básicas de discriminación en el mundo. Entonces, para sacarse
en el caso de las mujeres, para una mujer despatriarcalizarse es un trabajo muy grande. O sea, demanda primero una conciencia, tener un espejo de la reina mala adelante que le diga, sos misógina, estás afectada por un prejuicio que te construye. En el caso del racismo también, sos racista, estás afectada por un proceso que te construye racista. Pues sacarse, desprogramarse, desactivar esos chips es un trabajo diario enorme. Entonces, las mujeres no basta ser mujer. Hay mujeres que su piel política, digamos, son afectadas por lo que llamo una ética de la conformidad. O sea, en un texto mío muy antiguo que no circuló en Argentina, me gustaría ponerlo a circular, que se llama Antropología y Derechos Humanos, el papel de la ética en la expansión de los derechos universales. Voy a hablar de dos éticas. Una ética, que es la ética insatisfecha, la ética de la insatisfacción, de todas aquellas personas que de repente detectamos el chip que tenemos implantado y trabajamos para desactivarlo. Muchas películas hablan de eso. Hay una gran cantidad de películas de las últimas décadas, digamos, del final del siglo XX y siglo XXI, Blade Runner, Total Recall, varias películas que hablan de la memoria el héroe de la película de repente se da cuenta de que la memoria, que cree ser una memoria de su propia vida, es una memoria implantada, no es propia, no la eligió, no es de su propia vida. Entonces es un proceso semejante a esto, Matrix, ¿no? Es un proceso semejante. Identificamos un chip que nos hace ser de una manera que de repente detectamos que no es la manera en que hay que ser. Y trabajamos para desimplantarlo, ¿sí? Esa es la ética de la insatisfacción. La ética de la conformidad, la ética de la red, es la ética de las personas que reciben un mandato y no lo revisan, simplemente lo continúan, lo reproducen. Entonces hay muchas mujeres que son mujeres, pero son patriarcales. Porque sin darse cuenta van a replicar lo que aprendieron, inclusive dentro del feminismo. Para mí el feminismo no es un movimiento que busca poder. La búsqueda de poder, ya en mi manera de ser, es una búsqueda que nos lleva en el sentido de un orden patriarcal. No es tomar el poder de los hombres, es construir un mundo nuevo. O sea, ir en la dirección de un horizonte abierto. No reproducir lo que tenemos, pero al contrario, con el signo invertido, si no estamos dentro de lo mismo. Ahí está la frase del policía de El Salvador, que pasé muchos meses el año pasado trabajando con la Policía Nacional Civil de El Salvador, y que en un corredor me dijo esa frase que me dejó perpleja, y quedé perpleja por el hecho de que un policía me la dijo. Me dijo que la mujer del mañana no sea el hombre que estamos dejando atrás. Y tiene razón, es necesario poder pensar nuevo, seguir pensando, mirar un horizonte abierto y en el camino de nuestro afecto, como dije antes, ¿no? de nuestra capacidad vincular, que es ancestralmente femenina. Ir en esa dirección abierta, con un sentido de rumbo, pero no una precisión de llegada. Porque uno de los grandes problemas de la política, como lo hemos aprendido, es la idea de que al caminar tenemos que tener una noción precisa del lugar de llegada. No, es un error, es un error. La política consiste en colocar la historia en movimiento, ver el movimiento en la historia y salir de la neurosis de control. Vamos yendo. Y esa es una característica clarísima del movimiento de las mujeres en la calle. Vamos yendo. Hoy nos dicen no, mañana dirán que sí, pero nosotras vamos. Ese sentimiento de ese vamos en una historia que se mueve, ese sentimiento de un rumbo, pero es un rumbo abierto, es por ahí, yo creo, que camina la politicidad de las mujeres, ¿no? Entonces abrimos ahora una conversación.
Hola, ahí está. Hola Rita, muchas gracias por venir. No sé si ahí se escucha bien. Me interesa mucho tu mirada sobre el movimiento feminista, digamos, en la política. Y lo que te quiero preguntar... Bueno, Al costado tenés que poner. No, acá al costado. acá, bueno. Yo lo que quería preguntar es, en virtud de esto que comentás de tu mirada, decía, de las mujeres en la política, últimamente, sobre todo en provincia de Buenos Aires, hubo una campaña que decía, queremos feministas en las listas, porque hay una mirada de incorporar, digamos, el feminismo en los debates por políticas públicas y ser protagonistas en este sentido, y quería saber qué es lo que opinabas vos al respecto. Gracias. No, como yo dije, yo soy pluralista. Y eso hay que tener, parece muy simple, ¿no? Parece muy simple. Nuestros antagonistas de proyecto histórico son monopólicos. O sea, hay una sola verdad, un único bien, una única manera, un único futuro deseable y un único Dios. Amén. Claro, porque hay muchas formas, solo para hacer porque hay muchas formas de creer, ¿no? Por ejemplo, voy a poner mi ejemplo, yo creo en todo, yo creo en absolutamente todo, los orishas, los espíritus de todas las aguas, de todos los cielos, los fantasmas, la reencarnación, Jesús, María, Dios Todopoderoso, todo por igual. Entonces, eso es una visión pluralista. Ahora, nuestros antagonistas del proyecto histórico dicen, no, solo Jesús. Eso es una visión monopólica. Esa diferencia es absolutamente un divisor de aguas más importante que inclusive hombre o mujer y las divisorias de agua de género, ¿no? De masculino o femenino. Eso. Un mundo en plural, donde quepan todos los deseos y todas las formas de visión de futuro. Parece una cosa muy simple, pero eso agrede bárbaramente, ¿no?, a diversos proyectos a izquierda y a derecha. Yo creo que si alguien piensa que la política pertinente es entrar en las listas, garantizar la entrada en las listas, candidatarse y vencer elecciones, yo voy a decir que por ahí no. Lo único que digo es, no solamente por ahí, ¿qué es lo que venimos haciendo? Venimos haciendo cuando dije que hemos colocado todas las fichas a pasar leyes, a ver a políticas públicas, a lo institucional, y realmente no hemos conseguido resultados proporcionales a ese esfuerzo. Porque además el Estado está constituido de tal manera que uno piensa que entra al Estado y desde el Estado va a reconducir la historia en la dirección que queremos. ¿Cuál es la dirección que queremos? Un mundo más plural y más benigno para más gentes, ¿no? Es simple. Pero el Estado acaba secuestrando. O sea, porque nuestro Estado fue construido por una élite para que esa élite pueda gestionar, pueda administrar las riquezas del territorio. Como dije antes, hay que entender ese origen. Es para esa que nuestros estados fueron construidos, para que un pequeño grupo pueda administrar en su propio beneficio, ¿no? Puede tener los hilos de la conducción, ¿no?, y de la administración de una riqueza de los territorios que ha heredado. Lo que pasa es que quien no es élite, si no es élite, ya cuando consiguió acceder a las llaves, ¿no?, de los cajones, de las gavetas, de los muebles del Estado, o sea, si no es parte de la élite y por eso accedió a esos espacios de conducción institucional, se transforma en élite, se elitiza, se distancia de la vida real de las personas, adquiere una exterioridad con relación a lo administrado. Eso, claro, hay grados mayores y menores. Yo veo en el Estado algunos problemas, pero sí
Pero no, mi discurso no es el abandono del campo estatal. Yo sé en quién voy a votar, no tengo dudas. Pero no colocando la totalidad de las fichas ahí. Porque no hay un único ejemplo en la historia que muestre que tomando el Estado reorientamos el futuro en una determinada... Nunca, ni por las armas ni por elecciones hay cualquier prueba de que se fue capaz de tomar el Estado y reorientar la historia. Entonces, si no hay ese ejemplo, si no aprendemos de la historia, entonces ¿para qué estudiamos historia? ¿No? Vamos a estudiar relojería, no sé, panadería, cualquier cosa. Pero la historia no ha mostrado un caso real de en nuestro continente de reorientación del camino histórico a partir de la toma del Estado. Entonces, es importantísimo no abandonar la forma de hacer política en la calle, en territorio, entre la gente, en la comunidad y en nuestra vida personal también, en la casa. Gracias, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Por algo que intuyo, digamos, que se dijo al principio de la charla y teniendo en cuenta que, bueno, el reglamentarismo, el abolicionismo son como ejes centrales que se debaten dentro del movimiento feminista, me gustaría saber su opinión sobre el llamado reglamentarismo y su opinión sobre el trabajo sexual o el llamado trabajo sexual. Claro, es un tema muy central, ¿no? Ahora justamente vengo de España, donde realmente es un divisor de aguas y la gente pelea intensamente sobre este tema, ¿no? Yo no soy una especialista en el tema de la prostitución, ¿no? Lo hablo en este sentido de la pedagogía de la crueldad. Tengo una posición sobre ese debate, reglamentarismo y abolicionismo. La verdad es que no soy abolicionista. ¿Por qué no soy? Porque no creo en la ley. O sea, no, porque a lo mejor no es por las razones que ustedes están pensando. Yo le temo a una ley que puede producir una clandestinidad mayor. O sea, y una clandestinidad mayor, o sea, el ocultamiento del fenómeno puede producir también, puede acobertar ahí, puede esconder ahí mayores crueldades todavía. Entonces, además por una razón muy simple, por lo menos a mí se me ocurre muy simple y me gustaría conocer la opinión de ustedes, que es que la trata es un crimen, ya es un crimen, y sin embargo, ¿qué ganamos con que la trata sea crimen? Si está ahí en la cara de todo el mundo y no se toma ninguna medida. ¿Para qué vamos a hacer una ley nueva en lugar de usar la ley que ya existe, que es la criminalización de la trata? Eso es lo que yo no consigo entender. Si alguien me lo puede explicar, por favor, será bienvenida esa explicación. No necesito una ley que criminalice la prostitución, pues ya tengo una ley que criminaliza lo que es realmente lo peor, que es la trata, la esclavitud sexual. Pero es una ley que no tiene vigencia, que no tiene eficacia material, porque no conseguimos aplicarla, hacerla, volverla vigente, realmente reducir la trata con una ley que ya existe. Esa es mi posición. Sobre el reglamentarismo, observo, por ejemplo, lo que pasa en Alemania, donde la prostitución es totalmente reglamentada, con leyes, ¿no? Tiene una serie, un reglamento preciso, y hay espacios públicos que son los espacios de los burdeles, con propaganda y todo, y el sufrimiento que hay ahí, o sea, las noticias que llegan de la tortura, del sufrimiento de los burdeles alemanes, es algo terrible, que revuelve las entrañas de compasión. ¿Por qué? Porque las mujeres son inmigrantes, son migrantes, no están protegidas por la ley. Hay una ley que protege la prostitución, pero no hay una ley que protege a las prostitutas que son ilegales en el país porque son migrantes.
Y acá también muchas de las prostitutas son migrantes, son dominicanas. Alrededor de los pozos hay cantidades de mujeres migrantes trabajando en los prostíbulos. Entonces, las dos leyes quedan con un punto ciego muy importante. O sea, para mí el debate no va por ahí, es llevar a la eficacia la ley antitrata. Esa es la lucha, para mí. No sé qué piensa. Bueno, buenas noches, Rita. Acá en la facultad nuestra, digamos, Derecho y Ciencias Sociales, no sé si sabías, probablemente no, que estamos transitando modificaciones de planes de estudios. Uno es el de Trabajo Social y el otro Derecho. Yo soy estudiante de Derecho, como muchos chicos y chicas que han venido hoy, y nuestra pregunta, tenemos muchas inquietudes en cuanto a este debate, es cómo nosotros, o en qué aspectos crees que es necesario que la temática de género, la injerencia del feminismo, tendría que tener su peso, digamos, en la carrera de Derecho. ¿En qué aspecto vos crees que es necesario o de qué forma? Es una gran pregunta, ¿no? En los últimos tiempos he hecho algunos trabajos sobre el tema del derecho, inclusive he aprendido mucho cuando participé en el jury al juez Rossi. No sé si ustedes escucharon. No sé si aquí llegó la información sobre el jury al juez Rossi, que es el jury, es el juez Rossi que dejó en libertad a Wagner, que fue el feminicida de Micaela, ¿no? Entonces, una asociación, la Asamblea de Entre Ríos, de 73 organizaciones feministas y LGBTIQ+ de Entre Ríos, encargaron a una abogada que llevara adelante un jury, o sea, un proceso al juez que soltó a Wagner. Igual Wagner iría a salir prontamente, pero hubiera sido, digamos, una sentencia ejemplarizante con relación a ese juez, por ese juez no haber considerado en ningún momento la peligrosidad de género, o sea, la peligrosidad del sujeto, y porque ese juez también no llevó en consideración ninguno de los 19 informes psicosociales. Tenía 19 informes psicosociales, de los cuales no consideró ninguno, porque todos eran unánimes en decirles que Wagner no debía salir a la calle. Y él no los consideró y los soltó. Y él mató a Micaela. Entonces eso te muestra, digamos, la impunidad de los jueces, ¿no? El juez, el Dios en el cielo, el juez en la tierra, lo que él es un problema muy grande, ¿no? Y ahí otro juez, que fue el juez López, tuvo un proceso semejante, diferente porque era un juez federal, pero el propio héroe de la nación jurídica, que es Eugenio Raúl Zaffaroni, lo defendió y yo fui amiga de Zaffaroni y hoy soy profundamente crítica de él, porque es genial cuando piensa raza y clase, cuando piensa la selectividad de la justicia en el tema de raza y clase. Cuando va a pensar los crímenes contra las mujeres, se le baja una persiana así, ¡pum! Y su inteligencia se obnubila completamente, pierde absolutamente esa inteligencia que le conocemos. Entonces eso es más imperdonable. Fue mi amigo por mucho tiempo. Él presentó un ensayo mío en Buenos Aires, cuando presenté un librito que se llamaba Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Él lo presentó, pero de repente él no consigue entender el crimen de género como un crimen plenamente político, plenamente público y un crimen de poder, de un orden. Por eso hago siempre tanto hincapié en decir que el patriarcado es un orden político, para que se comprenda que los crímenes contra las mujeres son crímenes políticos. Esa es la razón de mi esfuerzo por mostrar que el orden patriarcal es un orden desigual.
una regla desigual que organiza el mundo de forma desigual, porque ahí entendemos que todas las violencias contra las mujeres son crímenes de ese poder y por lo tanto plenamente políticos. No tuve tiempo hoy de explicar aquí una cantidad de cosas, pero bueno, es una charla. Entonces, lo que pasa en la cabeza de los jueces es esa. O sea, los crímenes para las mujeres, como llamé en mi argumento del jury al juez Rossi, son crímenes vistos y sentidos como, y voy a abandonar, tenerme el micrófono, como, entre comillas, un crimen menor. Y es muy difícil sacarlos de ahí del sentido común jurídico, del sentido común de los jueces. En el derecho que ustedes estudian, estudian un derecho de ciudadanía, o sea, con la idea de que existe una ciudadanía de seres iguales, que son hombres y mujeres, para los cuales el derecho se va a ejecutar, o sea, para los cuales es el derecho. Solo que no existe esa ciudadanía, no existe esa igualdad, y no se pueden juzgar los crímenes de género sin tener una noción de que el género y el patriarcado es una relación de poder, o sea, una relación desigual. Entonces, por ejemplo, mi argumento, que lo voy a contar aquí porque creo que puede ser útil, es el siguiente. Cuando los crímenes son crímenes contra la propiedad o contra la vida, vemos que por la selectividad de la justicia, como dice muy bien Zaffaroni, las cárceles son negras y pobres. Uno ve la cárcel es llena de gente más oscura y más pobre. O sea, la selectividad por clase y raza en el ojo de los jueces opera. Entonces, ahí entra el garantismo. ¿Por qué el garantismo? ¿Por qué la doctrina garantista es necesaria en el caso de raza y clase? Es necesaria porque en realidad por detrás de la doctrina garantista se encuentra una noción de un precepto de acción afirmativa, o sea, de discriminación positiva. A aquellos que son automáticamente discriminados, se necesita protegerlos por medio de un principio de discriminación positiva que va a contrariar, que va a ir en contra, que va a invertir la discriminación negativa que pesa sobre ellos. ¿Se entiende? Entonces el garantismo lo que tiene por detrás es un precepto de acción afirmativa, es un precepto de discriminación positiva, o sea, discriminar positivamente a aquellos que normalmente ese chip implantado discrimina negativamente. El garantismo es absolutamente loable ahí. Lo que pasa es que en los crímenes contra las mujeres, la discriminación procede en sentido contrario. El agresor es el poder y la agredida es el despoder. O sea, es un crimen que va exactamente en sentido contrario a los otros crímenes. El crimen del pobre violento que va a la cárcel, porque los otros violentos no van a la cárcel, los otros ladrones, los grandes desvalijadores no van a la cárcel, los pequeños desvalijadores van a la cárcel. Hay un doble estándar de la justicia visible, pero este garantismo va a defender a estos que el juez va seguramente a condenar. La discriminación positiva debería ser colocada en otra dirección, inclusive algo mucho más espantoso. Para crímenes iguales, la tendencia mundial, crímenes iguales cometidos por hombres y mujeres, la tendencia mundial es dar castigos mayores a las mujeres. ¿Saben eso? Es muy impresionante. Una mujer comete un crimen igual a un crimen cometido por un hombre. El hombre tendrá una pena menor, porque a la mujer se le suma la sospecha moral, la punición moral por haber cometido ese crimen. No solamente la punición jurídica, sino la punición moral también se suman y dan en sentencias más duras por mujeres agresoras, por crímenes iguales a los crímenes de los hombres. Eso es medible, mensurable. Quiere decir que el garantismo, cuando se trata del crimen contra las mujeres,
tiene que ir en la dirección de la víctima, lo que nunca ocurre. Siempre incide una sospecha de la víctima. Entonces, contestando a tu pregunta, es absolutamente indispensable que los jueces no tengan el mismo sentido común que un carnicero, que un panadero, que un físico, que un químico, que un relojero. Tienen que generar un sentido común influenciado por criterios de género. O sea, tienen que tomar noticia de que el patriarcado existe. Y no han tomado noticia de esto todavía. Es evidente que no. Ni juezas, ojo, ni juezas ni jueces. Entonces, sí creo que debe haber una formación de todo estudiante de Derecho en teoría de género, y en los exámenes a través de los cuales se entra a los juzgados, a las posiciones de operadores del derecho, las personas que entren en esas posiciones de responsabilidad por operar el derecho, tienen que demostrar que han comprendido el tema de género. Si no, no vamos a librar nuestra sociedad, porque la sentencia no es que yo crea en la cárcel es una escuela de violadores. O sea, la gente aprende a violar en la cárcel. O sea, no pongo. Pero la sentencia es pedagógica. La sentencia es ejemplarizante. ¿No? No es porque la persona después de esa sentencia va a ser guardada atrás de unas rejas, es que la sociedad va a dejar de practicar este crimen. No. Es por la sentencia. Su papel persuasivo, disuasivo, es por el papel discursivo, pedagógico de un juez diciendo algo. Es por eso, no porque la cárcel va realmente. El problema de la violencia de género se soluciona en la sociedad. Porque para que una violencia de género, una violencia contra las mujeres o una persona que practica una sexualidad disidente, divergente, no hegemónica, una sexualidad estoy mal hoy de cansada, bueno, todo eso, tengo un montón de nombres. O sea, para que alguien practique una forma de violencia contra nosotras, contra la posición femenina, que sea un crimen, o sea, allá arriba, un feminicidio, una violación, un abuso, un acoso, tiene que haber un magma, o sea, una base de esa pirámide, un día a día violento, normal. La violencia de género es el aire que respiramos, o sea, es normal. Pero esa normalidad violenta, y lo voy a decir de una manera muy simple, ¿por qué digo que es el aire que respiramos? Porque cualquier mujer cuando va a salir a la calle, cuando va a salir al espacio público, sabe que se va a enfrentar con un ojo de sospecha, con un ojo acusador, con un ojo que las va a juzgar. Que hay un juicio cotidiano, de rutina, de hábitos, sobre cómo se presenta a los ojos de los otros el cuerpo de la mujer. Entonces vamos a hacer una serie de operaciones que son automáticas. Me pinto más aquí, me pinto aquí, me pongo un aro largo, un aro corto. No, el pelo no, llama mucho la atención. La persona que no quiere tener problemas procura salir a la calle sin llamar la atención. Luego hay, claro, una juventud irreverente, ¿no? Los pelos verdes, pero ahí vas a ver que se va a encontrar con una calle difícil, ¿no? Va a enfrentarlo. Es política también, es uno de los caminos de la política. Ahora, la que no queremos tener incomodidad, no vamos a salir con una pollera muy corta, con un aro muy grandote, todo eso. Eso es violencia. Es violencia. Es el ojo moral público sobre nuestro cuerpo, sobre cómo somos, ¿no? Y eso es normal. O sea, esa violencia es el caldo de cultivo, es el vivero del cual van a depender algunos actos allá arriba que sí pueden ser tipificados como crímenes. O sea, para que un acto contra las mujeres tenga la magnitud y la importancia como para poder ser tipificado como un crimen, se necesita que el aire que respiremos sea una pedagogía de la crueldad constante
una pedagogía opresora constante y normal. Y esa normalidad no puede ni debe nunca ser criminalizada. No es la ley que la debe corregir, sino nosotros mismos, cara a cara, frente a frente. Es que ese es otro tema que me preocupa inmensamente, la pérdida de la espontaneidad de las relaciones de género. Ese es un problema serísimo y al cual contesto diciendo, el Me Too de los Estados Unidos no es el ni una menos de la Argentina, no es el ni una menos de nosotras y de nosotros. Y no debe ser, porque el Me Too es una actitud, es decirle al Estado, yo también. Nosotras cuando salimos de la calle por el ni una menos, le estamos hablando a nosotros mismos, a nosotras mismas, a la sociedad, a un nosotros. Ese nosotros no debe perderse, porque nuestras sociedades todavía son vinculares. Nosotros no tenemos el individualismo como una de las metas de la socialización. Generar individuos libres, autónomos, que se pueden morir solos. Nosotros, y eso hay que valorizarlo con una retórica propia. Nuestras sociedades son vinculares, nos observamos, nos miramos y tenemos que volver a ser capaces de dirimir nuestras diferencias de género inclusive, porque lo que está sucediendo en las escuelas secundarias es una catástrofe de género, se está perdiendo la espontaneidad. Yo tengo que poder decir, me gustás, y ella tiene que poder decirme, no quiero. Estamos perdiendo esa capacidad y esa es la influencia del Me Too, o sea, una colonialidad al interior del movimiento social. Hay formas de colonialidad, o sea, de colonización al interior de los movimientos sociales. Nuestra manera es todavía interpersonal, cuerpo a cuerpo, cara a cara. Cuando se pierda eso, debe tocar un timbre y debemos decirnos a nosotros mismos, debemos a poder todavía y continuar negociando y gestionando nuestro deseo cara a cara y cuerpo a cuerpo. No se puede perder. Y en varias escuelas secundarias que visité en Buenos Aires vi que estamos llegando a esa catástrofe en que los chicos y las chicas están teniendo miedo. Eso no puede suceder, hay que volver atrás, hay que dar un paso atrás de ese momento. No sé si se entiende lo que... Hola, buenas noches. Hola Rita, gracias por estar acá. Estoy acá atrás. Estoy hablando de la espalda. Un poco en línea con lo que preguntaba la compañera y en relación a un debate que se generó a partir de esto del feminismo punitivo, quería, bueno, por ahí que te pudieras explayar un poquito en ese concepto. Un poco lo respondiste, pero... No, esa es la pregunta que faltaba, realmente sí falta. Levantar. No, esa es una pregunta muy importante porque han habido algunos, ¿me lo puedes sacar para afuera? Han habido algunos malentendidos con relación a eso, ¿no? Sí, yo la verdad es que primero el tema del que ya hablé aquí de la cárcel, ¿no? Que no creo que, o sea, porque también tenemos como movimiento de derechos humanos, el feminismo, tenemos un encontronazo también con el movimiento de los activistas críticos del sistema carcelario. También ahí hay un problema también, ¿no? El pensar que la punición es el objetivo es problemático. Esa es una de las respuestas, ¿no? ¿Cómo vemos la cárcel las mujeres, ¿no? Del movimiento feminista? Si la vemos realmente como una solución para el problema. Yo no lo veo. Yo, como estoy diciendo, la sentencia, ya hablé de eso, acabo de hablar de eso, la sentencia es ejemplarizante, pero no es porque hay cárcel que vamos a resolver el problema. El otro tema, lo que llamo el feminismo del enemigo. O sea, toda política del enemigo tiende al fascismo. O sea, la estrategia política del fascismo es siempre la identificación de un enemigo para el mancomunamiento. Yo le temo
a esa actitud de algunos feminismos. O sea, vamos a mancomunarnos como mujeres contra un enemigo común que son los hombres. Y lo veo problemático porque se aproxima a una estrategia clásica del fascismo, la unidad de un movimiento político mediante un enemigo común. El feminismo tiene que ser un movimiento antisistémico, en el sentido, un movimiento que declara la estructura del patriarcado y cómo el patriarcado nos transforma es como opera en nosotros, en nosotras, en nosotros y en nosotres y en todo, como un teatro de sombras opera el patriarcado. Entonces es la visión de ese orden lo que debemos desmontar, lo que debemos destruir, donde se manifieste, ¿no? Entonces por eso un feminismo que ve que los enemigos son los hombres pierde de vista de que un feminismo puede operar a veces de forma patriarcal también, porque puede ser una política de poder. Yo lo veo así, acepto el pluralismo, acepto que hay quien no lo ve así. El enemigo nuestro es el orden patriarcal y sobre todo el binarismo, y el binarismo no es el problema de los hombres y las mujeres, sino de una estructura binaria de la vida. No puedo explicarlo ahora, sería demasiado largo. Entonces pensar en esta política antisistémica, que son los hombres a veces que representan el orden patriarcal y el pensamiento patriarcal, claro, generalmente son los hombres, pero lo que importa es tener en cuenta que lo que está por detrás es nuestro objetivo. En ese sentido hablo de un movimiento antisistémico. Ahora, algo muy importante, que yo hago una diferencia entre escrache y linchamiento. Entonces, en nuestro país, en la historia reciente de Argentina, el escrache es una forma de juicio popular. ¿Qué quiere decir una forma de juicio popular? Que ustedes ven hablar a los hijos e hijas cómo fueron construyendo la estrategia del escrache cuando el Estado argentino dejó de juzgar en la época de las leyes de la impunidad. Cuando vienen las leyes del punto final y de la obediencia debida, el Estado deja de juzgar a los genocidas, entonces el pueblo, la gente, empieza a juzgarlos. Y ahí existe un justo proceso, como sabemos los antropólogos que hemos trabajado en el campo del pluralismo jurídico, el justo proceso no es solamente de Estado. Hay justo proceso popular, de la gente misma, comunitario, comunal, en los pueblos indígenas, en fin, hay diversas formas de justo proceso, pero tiene algunas condiciones. El justo proceso tiene un tiempo, hay una deliberación, tiene que haber garantías de voces divergentes, y ahí se juzga. En los escraches argentinos a veces duró un año o más la decisión de escrachar a un genocida o no. Se levantaron los testigos, los testimonios, hasta que no hubo ninguna duda de que se trató de esa persona, de que esa persona hizo determinadas cosas. Luego se entrevista a los vecinos del edificio, a los vecinos del barrio, hasta que se decide o se decidía, porque es el periodo en que no hubo juicios de Estado, escrachar a esa persona, y ahí la gente fue a la puerta del edificio, fue a la puerta de la casa y lo escrachó. Eso es un escrache. El linchamiento moral es sumario y tiene un margen de error enorme. Y yo creo que con los grandes avances que hemos hecho en el movimiento feminista, no podemos permitirnos ese margen de error. Es necesario que haya escraches, pero que no haya linchamientos sumarios. O sea, no se trata de no creer a la víctima, se trata de evaluar con calma la acción de esa persona acusada. Y ahí hay dos temas. Ayer lo hablé en Neuquén, que como alguien que ha visitado muchas escuelas secundarias en estos últimos tiempos y ha escuchado muchas historias y recibo muchos mensajes de madres desesperadas. Una cosa es un acoso dentro de una relación de poder institucional. Un profesor, un jefe, un patrón, a una subordinada. Ahí hay una relación de poder institucional. En el caso de los iguales, aunque
tengo que decir, porque creo que las relaciones de género nunca son iguales, o sea, un varón no es igual a una chica. O sea, hay una desigualdad que es de la propia estructura de género, del propio patriarcado, entre iguales. Pero de cualquier manera, no es posible juzgar y proceder de la misma manera entre personas que tienen una posición igual institucional, o sea, alumnos de la misma edad, chicas y chicos, y en casos donde el acoso o el abuso es de relaciones institucionales desiguales, un docente o un patrón y una alumna o una subordinada. Hay que hacer una diferencia allí. Si nosotros cometemos muchos errores en el caso de los linchamientos, vamos a comprometer el avance de nuestro movimiento, y de eso estoy segura y ya lo estoy viendo. Por ejemplo, los otros días me contaron una historia que me dejó, que la persona que me la contó se puso a llorar cuando me la relató, y realmente me pareció muy dramática. Es del Uruguay. En una escuela del Uruguay muy pública, pero que tiene un examen de ingreso muy, muy complicado, que sería el Nacional Buenos Aires o el Carlos Pellegrini en Buenos Aires. Escuela que es de examen de ingreso, de difícil acceso, pero públicas, o sea, donde van estudiantes de diversas clases, pero sobre todo van estudiantes más ricos, o sea, que pueden prepararse para dar un examen de ingreso a esos colegios. Una muchacha, su hijo, la persona que me lo contó, tenía a su hijo asistiendo a ese colegio, que tenía un amigo, y de repente una muchacha lo acusa a ese amigo del hijo del que me lo relata, diciéndole que le ha dicho palabras ofensivas. O sea, hay una acusación de un comportamiento inaceptable. La muchacha, la compañera, lo acusa y se le hace un linchamiento. En realidad es juzgado muy rápidamente y es admonestado y aislado de la comunidad estudiantil de su clase. Entonces este joven se va, o sea, abandona la escuela y deja de asistir, pierde el colegio. Entonces el hijo de quien me lo relataba, al tiempo, pasa un mes, 2 meses, decide ir a visitarlo. Y lo que encuentra es que este muchacho, que se había comportado mal con una compañera, le había hecho un insulto moral, vive en una región muy distinta, vive en un barrio muy distinto al barrio de la mayoría de los estudiantes de esa escuela, de ese colegio. O sea, es un joven que vive en lo que se llama una villa de emergencia, pobre, que su esfuerzo fue muy grande para acceder a ese colegio, y que sobre todo no está expuesto a la circulación de los discursos que sus otros colegas estaban expuestos. O sea, y ahí hay una diferencia de clase y hay una diferencia grande entre a qué discursos una persona está expuesta, o sea, qué es lo que conoce del mundo, qué es lo que conoce de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Él no tenía formada una sensibilidad del mismo tipo que los otros compañeros del colegio. Por ejemplo, ese es un caso que para mí es un caso donde se pierde una persona que se podría todavía mantener, recuperar y transformar. No podemos arriesgarnos a perder personas que pueden ser transformadas, que pueden todavía entender de qué se trata lo que estamos diciendo, porque viven en un mundo donde no ha surgido todavía no está el feminismo de las clases medias colocado. Yo creo en un feminismo benéfico, o sea, un feminismo no punitivo en este sentido, que trabaja para la transformación de las personas, no para su exclusión, y no para su exclusión sumaria. No creo en la exclusión sumaria de las personas. Esa es mi posición. Pero... Y ahí hay un último tema que no quiero olvidar, que deben aprender esas personas, ese joven, por ejemplo. Algo que todo hombre debe aprender, que les conviene desmontar el mandato de masculinidad, desmarcarse, correrse, salirse fuera, pasar a desobedecer. Es muy difícil para los hombres
conseguir desobedecer el mandato de masculinidad, porque han sido endoctrinados desde muy chiquititos a curvarse al mandato de masculinidad y a ser hombres como lo más extraordinario que una persona puede tener. La masculinidad es una posición de prestigio, es una posición de estatus. Abrir mano, dispensar ese estatus por una felicidad mayor, depende ahí de una reflexión y de una inteligencia. A mí me consta que en nuestro país, más y más jóvenes que me agradecen por la calle, porque es liberador, porque el mandato de masculinidad es desagradable al extremo, hay que curvarse una cantidad de cosas desagradabilísimas, ¿no? De repente hay que decir que uno ya se cogió a una chica cuando a lo mejor no tenía muchas ganas de ir a un prostíbulo, hacerle, en fin, hay imposiciones para que un hombre pueda decirse hombre. O sea, está el primo que va más al gimnasio, tiene músculos más fuertes, el papá que dice, hijo, eres un hombre. ¡Maldición! Es horrible. Eso hace un daño enorme, porque las pruebas que hay que dar para volverse hombre son que se ha encallecido la sensibilidad, que se puede no tener empatía ni compasión, que se puede ser malo, que se puede hacer cosas malas. O sea, que la sensibilidad no es importante, que la compasión no es importante, que uno está dentro ya de esto que llamamos la pedagogía de la crueldad. La masculinidad el mandato de masculinidad incluye una pedagogía de crueldad. Entonces, dar prueba de esa capacidad de crueldad es como indispensable para poder decirse hombre ante los ojos de los otros hombres. Y eso es tremendo, es una pérdida de felicidad inmensa. Y ahí les voy a contar una cosa y con eso voy a terminar. Que una vez hace muchos años yo estaba estaba dando clases en un espacio norteamericano, o sea, y hubo espacio académico. Y entonces hubo un caso de racismo. Entonces el decano llamó al colegiado y llamó especialmente a 2 profesoras negras. Y les pidió que, como había habido un caso de racismo, ellas se ocuparan de ver qué proceso, qué encaminamiento le iban a dar a esta situación. Y ellas respondieron algo que para mí fue una lección de vida. Le dijeron, no, dice, el racismo es un problema de los blancos. Nosotras sufrimos las consecuencias. El machismo es un problema de los hombres. Es un problema de los hombres que los desgasta y los deteriora en su humanidad. Los hace morir antes y les impide ser felices. Por ejemplo, les impide abrazar la mano. Abajo el mandato de masculinidad. La receta para un mundo mejor. Si eso cae, la historia se transforma. Es el camino a una era mejor. Entonces no es que los hombres nos están ayudando a nosotros, a nosotras en nuestro movimiento de calle. Nosotras estamos ayudando a los hombres a que se liberen de lo que los hace sufrir.